La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Pues estamos encantados de recibir a Dolores Fonsi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Somos muy fans, estamos encantados de que vengas al estudio de la cadena SER. Es un tópico, pero bueno, es verdad que Blondie es tu primera película como directora. Sí. Quizás como, bueno, pues la pregunta que todo el mundo te habrá hecho, ¿por qué te lanzas a dirigir? ¿Por qué esta historia? ¿Y por qué en ese momento de tu carrera? ¿Por qué no lo hice antes? Me pregunto yo. Porque fue un poco... Fue sin pretensión, no es que yo siempre quise ser directora, siempre quise ser actriz, desde que soy muy chica y nunca se me había ocurrido para nada pasarme a la dirección. Después, con el tiempo, empezás a trabajar con gente que te gusta, con amigos, empezás a tener más un grupo de pertenencia y empieza a suceder que te juntás con una amiga para escribir algo. Así empezó Blondie en el 2017 con una idea sobre una imagen que yo había sacado de una novela de una madre y un hijo solos en el mundo. Me puse a escribir con Laura Paredes el guión, lo terminamos y ya para mí había sido un logro enorme. Fue, wow, listo, ya está, tengo el guión. Y Santiago Mitre, que es mi compañero, mi novio, que es director de cine, decía, los guiones son para filmarse, o sea, un guión en la mesa de luz no sirve para nada. Y ahí sucedió la pandemia, me quedé tranquila porque el guión estaba guardado. Y después de la pandemia fue como un embudo donde de repente sucedió que conseguimos productores gringos, después apareció Amazon y se podía filmar y fue como un cuello de botella donde había que hacerlo. Yo hasta ese momento no había decidido del todo dirigirla, pensaba que sí, pero tampoco sabía cómo iba o sea, no sabía si me iba a ser fácil o no, tenía miedo, entonces por ahí la codirigía o no. Bueno, al final decidí que no y terminé dirigiendo y finalmente fue mucho más fácil de lo que pensaba, mucho más ameno y más divertido y más... o sea, fue una experiencia que la pasé muy bien y que quiero repetir ahora. Y pasa a repetir, porque ya hay siguiente además con un temazo. Ya, sí, exactamente. Estaba pensando que... ¿Qué voy a estar pensando? Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. ¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? Hacelo ahora, a ver. Ni loca. Tengo hambre. ¿Vamos? Hijo, no entiendo lo de comprar porro. Dije, Blondie, tenés que abrir la cabeza. Hacer cosas nuevas. Hace 20 años estás fumando el mismo porro cosechado del balcón de casa. Es ilegal eso que haces, ¿sabías, no? Ilegal es tu cuero cabelludo. Toma, guardá. ¿Qué hace una torta cruda en el horno? Blondie, ¿le prendiste el horno? No. El cine en la SER con Pepa Blanes. Igual a veces pienso si no te sentís un poco sola. Tranquilo, Rey, que por el momento no hay ningún padrastro en el horizonte, vas a seguir siendo el macho alfa de la casa. Macho alfa, rey de la casa. Y es esa imagen de la madre y el hijo. Había una idea también cuando te viene esa imagen de decir, hay historias que no se han contado y que no se están contando. Y quiero contarla desde mi punto de vista. No tanto así porque uno empieza con estos impulsos, digamos, no es que... O sea, en el caso de Blondie es mucho más ingenuo, desde un impulso más de hacer y sin creer que era posible que sucediera, como siempre jugando a la posibilidad. Después ahora sí pienso, y sobre todo en el contexto argentino y todo eso, que bueno, hay que hacer películas que visibilicen ciertas cosas. De cualquier manera, Blondie es una película militante, es una película de mujeres solteras, sin paternidades presentes, de madres que maternan solas, y trae unas nuevas maneras de ser madre, no ser la madre perfecta, presionada por el sistema para ser de una manera, sino es una madre nueva que viene a traer
para mí, alivio a las madres. No como mucha gente que veía la película decía, ay, me gustaría ser cada vez más Blondie, acabo de tener un bebé, pero me gustaría ser como Blondie, o tengo un hijo grande, esta película me inspira a ser un poco más cercana, porque hay un montón de cosas que van, o sea, maneras de ser madre de otras generaciones que van cayendo y caducando, y que claramente es mucho mejor hoy día tener una cercanía con tus hijos que te cuenten las cosas a ser la autoridad de la casa, ¿no? Y además hace hijos e hijas mejores, más seguros de sí mismos. O sea, que una madre se muestre tal cual es mucho más, para mí, mucho más nutritivo para los hijos e hijas que las madres que esconden los sentimientos porque tienen que ser perfectas. Blondie es un día está bien, un día está mal, eso lo muestra. Entonces esos hijos de madres así, que para mí como están mucho más preparados para la frustración, son más seguros de sí mismos porque no hay algo tan inalcanzable que cumplir, digamos. Hay como un montón de cosas que suceden con la película, que suceden después de haberla hecho, no es algo que yo pensé antes de hacerla. Para mí la película se termina cuando la gente la ve, y con la mirada de la gente sobre la película los conceptos se cierran y empieza a ser de la gente. Y es verdad que en el tiempo, ahora es una película de una madre adolescente cuando el aborto era ilegal en la Argentina, de manera solemne no está contada, sino al revés. También es una madre soltera, también son las mujeres criando solas a los hijos de todas. O sea, son tópicos solemnes que en la película están puestos de manera al pasar y como la vida misma. Y es una película también contra algo que ha salido después, evidentemente, pero contra el individualismo, porque sí da la sensación de que en grupo todo sale mejor, y claro, si es un grupo de mujeres todavía mejor. Sí, no, y aparte está en lo concreto de que una película es un trabajo colectivo, que sin el trabajo de toda esa gente que fue parte de la película no existiría. Y no es que yo hice una película, sino que la hicimos entre un montón de gente. Nadie se salva solo, es un poco el mensaje de la película para mí. Y nadie hace solo una película, o sea, es imposible. Cuando dicen mi película, la película de tal, bueno, no, sin todas esas personas que participaron no existiría Blondie. Y también entiendo que hay una voluntad de clase social, ¿no? Blondie pues es una mujer de clase trabajadora, obrera. Sí. Es muy interesante la tensión con su hermana, ¿no? Que ha tenido un marido pues más rico, más pija. También no sé si que una generación de mujeres se sienta representada, empatice con los problemas de Blondie. Sí, hay algo de la película que es Blondie es feliz con lo que tiene. La felicidad un poco es desear lo que tenés, ¿no? Y también es poner a la hermana en paralelismo con una mujer que tuvo los hijos a la edad que se supone tener los hijos, que se casó con un hombre que se supone es un buen marido, que trabaja y tiene su independencia económica y todo eso, y que no es feliz. O sea, podés hacer todo bien y no ser feliz, te puede salir todo mal y sí ser feliz. O sea, finalmente como que al final no hay una fórmula, lo que importa es cómo vos vivís lo que te toca vivir. Esa es un poco la película para mí. Y antes hablabas de jerarquía, y es verdad que esta es una película muy horizontal, con una maternidad muy horizontal, que eso normalmente el cine no lo ha mostrado, y que rompe otro de los estereotipos en torno a las relaciones progenitores-hijos, ¿no? De no se puede ser amigo de tu madre o de tu padre, claro, ¿no? Y tú rompes con eso, y además de una forma nada grandilocuente, sino con bastante normalidad. Sí, y ahora en el tiempo, más allá de Blondie, pienso que es importantísimo poder ser amigo de tu madre o padre, y que esa cercanía solamente mejora a las personas en general, o sea, no solo a la madre y al padre que se esfuerza por ser una persona cercana al hijo o a la hija, sino que al revés. De hecho, hoy me preguntaban a partir de, o sea, qué recuerdo significativo con mi madre, o a partir de qué momento con mi madre yo disfruté, qué momento me acuerdo que disfruté, y siento que es cuando empecé a tener una relación más de igual a igual,
que es cuando uno puede contar sus problemas, ser uno mismo, no actuar algo que no te está pasando y que el otro también, y desde esa verdad es cuando uno se relaciona mejor con las personas en general. Es verdad que con un hijo o hija tenés que estar guiando, sos el límite, sos un montón de cosas que tienen que suceder para que la crianza sea, digamos, para que crezcan personas de bien, digamos. Pero a la vez es verdad que también intento ser alguien no rígido en cuanto a las cosas que digo, o sea, las cosas que hago y digo o pido, trato de escucharlos desde la necesidad y cómo potenciar eso que cada uno tiene, y eso tiene que ver con no con madres e hijos, sino con personas, porque eso también lo haces con la gente con la que trabajas, tratás de escuchar qué es lo que está necesitando, la película, la escena, o sea, es como que es una manera de vivir la vida, Blondie, también, ¿no? Como, sí. Te puede pasar además que tengas un hijo que te cae mal. Sí. Eso es terrible. Eso sería terrible. Pero digo, ojalá, y también tener padres que te caen mal. Sí. Es terrible. Entonces digo, hacer el trabajo personal de ser una persona que le puedas caer bien a tus hijos es un montón, pero me parece que es fundamental. Sobre todo para tener vínculos a largo plazo que sean divertidos y que sean disfrutables, porque si no tengo que ir a ver a mi mamá el domingo, y sucede, pero bueno, yo creo que estas nuevas generaciones vienen con un, más allá del individualismo que genera tanto la tecnología y todo lo que sucede hoy día, todo el tiempo trato de ser una persona, una madre para mis hijos que sea cercana. ¿Y ellos han visto Blondie? Sí. No, Lázaro, te dije que no sé qué. Relájate, Blondie, me dice. No sé qué querrá que haga. O sea, no sé. Relájate, Blondie. Sí, es eso. Maravilla. La usan para... Y hablabas antes del proceso de guión, de todo lo que ha tardado, de por qué dirigir, no dirigir. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo el proceso? Más allá de levantar la película y que salga adelante, no sé si en algunos momentos, porque es verdad que la película se mueve en un tono muy concreto, ¿no? Que tiene un tono gamberro, divertido, sí, muy emotivo, un final más dramático. No, lo más difícil creo que fue soltarla, terminarla. O sea, fue muy divertido la previa, de armar y ver de qué se trata dirigir. El rodaje fue mucho más fácil de lo que creía, digamos, como algo que sucedió naturalmente, que todo el mundo estaba alineado con lo que había que hacer en la película, los actores estaban entregados, ensayábamos, fue todo un proceso de mucha felicidad real. De hecho dejé terapia cuando hice la película, ahora después volví, cuando la estrené tuve que volver, pero creo que los procesos esos son muy un refugio. El trabajo colectivo también te reconfirma que esto de que si estamos todos alineados en algo sucede algo bueno. Y ¿qué fue lo más difícil? ¿Dirigirte a ti misma? No, tampoco. O sea, creo que lo más difícil fue antes la incertidumbre de cómo iba a ser dirigir, después se saldó con todo el proceso y después entregarla a su propio recorrido, y ahí ya te quedas como si se fuese un hijo de tu casa. Claro, es que es un poco el argumento de la película, sí, ¿no? Es eso. O sea, para mí hay todo lo de tu personaje. Sí, exacto, para mí hay un paralelismo en hacer cine y esta película, ¿no? Como cómo se sostiene con el amor de todos, como que hay un montón de cosas que hacer una película es la historia de la película de Blondie. Y en ese hay una cosa curiosa, porque es cierto que hay hay algo dramático, o un conflicto, digamos, que es precisamente eso, que la madre no sabe o no quiere despegarse de un hijo adolescente con el que se lleva tan bien. Y sin embargo, la película es feliz, a pesar de que como la vida tiene cosas bien y cosas mal, ¿no? No sé si también era importante que se mostrara, que ese tono que decía José estuviera muy presente siempre, ¿no? Que fuera un tono de felicidad. La felicidad es esto, hoy bien, esta escena bien, esta escena mal, ¿no? Claro, sí, un poco era eso, era como lo difícil también, ¿no? Como, ¿qué pasa en la película? Y no pasa mucho, es como el último año donde estos dos personajes, madre e hijo, se despiden. Es el último año del recuerdo que van a tener cada uno, donde cada uno se hace adulto, un poco la madre también. Cuando él se va,
tiene que afrontar la vida sola, pero ese cariño de vuelta, ese cariño que hubiese podido, la película hubiese podido terminar en el monumento. Bueno, no termina en el monumento, ella baja del monumento y da eso que tiene para dar, que es amor, a su hermana con su nueva situación de separada o lo que sea. De vuelta, nadie se salva solo y ella tampoco es que se empodera cuando el hijo se va, eso no me parecía. Había varios comentarios, notas, como la película podría terminar acá. No puede terminar ahí, porque ella sola no termina, nadie termina solo. Y hablabas antes de la confianza y de la comunicación, que también es una película sobre la comunicación entre madres e hijos, familiares, ¿no? Hay una escena que es increíble, Bajo la lluvia, donde habláis de por qué te tuvo, del aborto clandestino en ese momento en Argentina, que luego fue legalizado. ¿Cómo has vivido también ese proceso de escribir cuando era clandestino, ilegal, la legalización, y si temes un retroceso de derechos? El temor siempre está, sobre todo con estos personajes nefastos al poder, pero en ese momento, claro, yo quería tocar el tema sin ser solemne y era una pregunta legítima, que él le diga, me tuviste a los 15, ¿por qué me tuviste? Y es verdad que está bien preguntar, y ella le dice la verdad, le dice intenté pero me salió mal. ¿Cómo me salió mal? Entonces, y lo bueno para mí que da vuelta a la película es, ella le salió mal porque la estafaron y no pudo abortar, y entonces es eso que le salió mal después le termina saliendo bien, y es como esto de le termina saliendo bien porque le sale este hijo. Si hubiese tenido un hijo malo, o sea, que también ¿entendés? Como qué es lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo es al final cómo vivís lo que te toca, cómo vivís lo que te pasa. Si eso que le pasó hubiese sido un trauma, un drama, que podría ser otra película también, o si le hubiese salido bien, si hubiese podido abortar, era otra película. O sea, cómo Blondie afronta, o cómo cada uno de nosotros afronta lo que nos pasa, es la clave de todo, ¿no? Y cómo comunicás eso. ¿Cómo comunicás a un equipo de 40 personas que querés hacer esa película? Con amor. Y ese amor se ve en la película. Ya se terminaron los maltratos en rodaje, o sea, se terminaron. Aviso, el que quiera maltratar, digo, es algo que no va más. Directores que maltratan, actrices, actores que actúan solos y maltratan, o sea, yo solo trabajo con gente que puedo conectar, y la gente que conecta es la que está con el otro. Por algo lo de con el otro es tan importante. Y ese fue un proceso así, de mucha comunicación, con todo el equipo, de mucha comunicación, de amorosamente, de pasarla bien, de darle cariño al momento y pasarlo como con alegría. Y es verdad que es distinto dirigir desde la actuación, desde ser actriz, actor, que ser director solamente. El director solamente está medio enroscado ahí, no sabe muy bien lo que es poner el cuerpo, entonces hay algo que se le queda, que le queda corto. A nosotros los actrices y actores, estás poniendo el cuerpo todo el tiempo, y cuando tenés que poner la cabeza para dirigir es como un regalo, es un plus que le da a la actuación que es único. Entonces estaba escuchando ayer a Ethan Hawke que decía, no entiendo cómo en las escuelas de cine no estudian actuación, y es verdad, cómo no te conectan con el cuerpo para... Pero bueno, lo digo porque siendo actriz directora es lo más. Muy se cierra un círculo como muy, no sé, elevado. Así que estoy feliz con todo yo. Qué bien, pues nos alegra, porque antes de empezar la entrevista te preguntábamos, bueno, ¿cómo está la cosa en Argentina? Y decías, no, hablemos de cine. Y hablemos de cine, pero claro, al final el contexto político afecta al cine, ¿no? Que era la protesta, sí, afecta mucho al cine, que hacíais en San Sebastián. Decía Viggo Mortensen hace poco que lo que hay que hacer es rodar mucho allí. Es lo mismo que pienso. ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa que no hay fondos, el Instituto de Cine se cerró básicamente, y todas las familias que dependían de la industria están viendo qué hacer. Es verdad que se filma en Uruguay, es verdad que hay películas que se hacen con fondos privados. Hay que militar desde las películas, y las personas que podemos filmar con fondos privados somos pocas. Yo voy a hacer una. Hay que aprovechar ese momento no solo para que los compañeros tengan trabajo, sino para contar historias que vengan a reconfirmar las cosas que hemos ganado y pelear por las que estamos perdiendo. Pues que espero no sean muchas más y que dure poco esta vergüenza.
Pues ojalá, Ojalá. estamos con Sí, vosotros. gracias. Y vamos a terminar con la música, porque es importantísima para esta película. No sé si... Esos derechos. Claro, ¿quién ha pagado esos derechos? Es buena pregunta, y yo en el guión estaba escrito Sunday Morning y Blondie, María de Blondie. Esas eran las únicas dos pretensiones musicales que tenía, sabiendo que es muy caro. La parte de la música, para el que no sabe, en las películas tenés una ilusión de poner unos temazos y después tenés que inventar cualquier cosa porque es imposible. Luego casi la Macarena. Terrible, claro, que no está mal. O sea, con la Macarena me conformaría. Y lo que pasó fue que en edición, ni siquiera en rodaje, en edición probamos poner todas las canciones juntas y iban pegando una tras otra, como si pusieses el disco y cada canción iba quedando. Si yo hubiese sabido que después lográbamos poner 6 canciones, hacía que el disco se trababa en el auto de Blondie y que al final lo destraba y aparece Blondie de María. Pero como no sabíamos que íbamos a tenerlas, y al final fue mucho más barato de lo que pensamos. Les mandamos un mail a Lori Anderson. Creo que ahí hubo un trabajo. Ahí Eugenia Blanc, que es una chica que me ayudó a mí con toda la coordinación musical, hizo un trabajo de hormiga. Y lograron que el máster más no sé qué, todo lo que hay que hacer de los 6 temas fuera muchísimo más barato de lo que imaginen. Qué maja la Lori. Creo que era lo mismo que un tema de Babasónicos. Mucho más barato. ¿Y es un retrato generacional a través de la música también? ¿Hay algo de eso? Sí, ese disco es emblemático desde mis 19 en adelante. Es ese momento de Andy Warhol, la fábrica, la autogestión, el cine, Joe D'Alessandro, todo ese mundo. Con ese disco y todos los que vinieron de Lou Reed después, igual como fue un momento muy experimental en mi vida como actriz, como persona, como todo. Y para mí hay algo de Blondie que queda cuando tiene al hijo, entonces esa música es ese pasado, es algo melancólico de su vida, y que después queda medio trabada ahí como en esa infancia, adolescencia, como que no sé, todo esto no está en la película, pero son cosas que uno piensa cuando las pone. Pero la música es un lujazo, a mí me encanta. Pongo la película, veo esa música y ya me encanta. Ya estás. Sí, ya estás. Ya estás en onda. ¿Ves? Súper onda, sí. Pues Dolores Fonsi, Blondie, vamos a hacer como tus hijos. Blondie, relájate, Blondie. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suscríbete al Cine en la Ser. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.